Hola davincianos, hablemos del cerebro creativo. ¿Existe eso? Bueno, estoy acá con el libro de La ciencia de las buenas ideas de Golombek y dice lo siguiente: del cerebro y solo del cerebro vienen las alegrías, el placer, la risa, el ocio, las penas, el dolor, el abatimiento y las lamentaciones, decía Hipócrates. ¿Y las ideas de dónde vienen? ¿No? También vienen del cerebro y nada más que del cerebro. Es una gran pregunta. Entonces por acá dice que existe, ¿vos sabías que existe la Sociedad de la Neurociencia de la Creatividad? Justamente porque la creatividad es algo que necesita, y a lo largo de las ciencias, a lo largo de la historia de las ciencias, siempre ha sido estudiada, pero bueno, no tan divulgada, porque uno asocia siempre la creatividad con algo del arte, ¿no? Que si sos creativo, estás en el mundo, sos artista. Y no es así. Todos somos creativos, no hay duda. El tema es cómo llegamos a estimular ese cerebro para que tenga más ideas fértiles, para que nos juegue a favor y siempre estemos creando algo nuevo, ¿no? Acá dice, la habilidad creativa del cerebro humano quizás representa el mayor alcance cognitivo en 3.800 millones de años de evolución. Fíjense la fecha que tiene esto, ¿no? Nada que ver con lo que dije anteriormente. ¿Se dan cuenta? La creatividad humana posee un reconocido valor para el aprendizaje y la práctica en las artes y en las ciencias, y como un impulsor de la economía moderna de la innovación. O sea, no hay duda que sin aprendizaje no podemos ir para adelante, ¿no? Los cientistas, son muy, necesitan ser muy creativos, porque ¿cómo van a descubrir la cura de una enfermedad si no son creativos, ¿no? De alguna manera se asume que si las ideas vienen del cerebro, más que del aire, del estómago, del examen de la compañera de al lado, ¿sí? Está claro. El asunto es dónde, cuándo y cómo se enciende entonces. ¿Qué podemos hacer para encender esa creatividad? Y ahí Golombek explica científicamente, obviamente, cómo da un montón de motivos, ¿no? Y hay un montón de recetas en cómo ser más creativo. Pero lo interesante acá, y ahí es donde entra acá nuestro concepto de somos davincianos, que es este concepto de la multidisciplinaridad, o sea, juntar disciplinas, combinar disciplinas. No hay duda que ahí es donde estimulamos la creatividad. Damos un puntapié inicial, ¿no? Generar ideas es, en el fondo, es una forma de pensar, de imaginar conceptos y relaciones de una manera muy particular. No es fácil relacionar cosas que en un principio no parecen combinar de ninguna manera, ¿no? Entonces, tenemos que forzar un poco a esa combinación, por más que no salga y que al principio parezca, pero qué loco, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo esto no tiene nada que ver con esto, ¿no? Así entonces entender los procesos imaginativos nos va a acercar a entender la creatividad, ¿ok? Entonces dice que de alguna manera el cerebro es capaz de juntar, el cerebro sí es capaz de juntar, de combinar los circuitos neuronales, que etiquetan cada concepto por separado. Una especie de síntesis mental hace el cerebro, que se da en una área de la corteza cerebral, en particular en una zona a la que deberíamos llamar y hacer bastante amigos, que se llama la corteza prefrontal, ¿sí? Allí se pueden asociar estos conceptos al llegar a un verdadero mayo francés, dice, ¿no? En el cerebro, donde en principio podemos pedir lo imposible. Está prohibido prohibir la imaginación. Está prohibido prohibir y la imaginación llega al poder. Ya lo recitaba Gustavo Becker, dice, las ideas que en ronda silenciosa daban vueltas en torno de mi cerebro, poco a poco, en su danza se movían con un compás más lento. Bueno, te pregunto, ¿qué estás haciendo para fertilizar tu imaginación? Y fertilización o ideas fecundas era una frase de Humberto Eco, decía, ideas fecundas. Tenemos que fecundar nuestras ideas, imaginar todo el tiempo, aunque parezcamos a veces un poco locos de estar en ese mundo imaginario, pero no te olvides, los sueños también ayudan un poco. En otro video hablamos de los sueños, así que bueno,
seguimos hablando de los procesos creativos, de cómo construir nuestra identidad profesional creativa, qué hacer con este poder que tenemos tan grande de imaginar cosas. No es cosa de locos, es científico, está comprobado, vale la pena porque somos seres creativos. A trabajar.